Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Ahí está. En esta ocasión hice al león del Mago de Oz. Se llama el león cobarde, pero no voy a poner el nombre así porque si no me van a censurar. Y entonces espero que les guste. Es algo sencillito, pero vean. Está hermoso. Vean la colita, la parte de atrás. Ahora sí que espero que les guste. El muñeco mide 25 centímetros de alto y espero que les esté gustando esta colección del Mago de Oz. No sean malitos, regálame una manita arriba, un lindo comentario, recomiéndame con tus amistades y espero que te sigan gustando mis tutoriales. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice al león. Es el león cobarde. Nada más que no le puedo poner eso porque si no me censura YouTube. Pero así en realidad se llama. Vamos a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a utilizar un como beige, no un café, como más, más tirándole a beige, pero es para el cuerpo. El café ladrillo es para la cabellera y el crudo lo voy a usar para ver si le hago pancita. Ok, ven que trae una como pancita marcada. Entonces voy a ocupar un gancho del número 3. Voy a ocupar botones de 1.5 centímetros de diámetro. Yo se los voy a poner en color negro, pero pueden ponérselo en cualquier café, no sé. De hecho, los tiene azules el personaje, pero no sé, ahí es al gusto. Voy a utilizar un listón rojo porque lleva un moñito en la parte de arriba. Y un poco de listón negro para los bigotes. ¿Ok? Entonces, voy a empezar tejiendo los brazos del león. También se me olvidaba, vamos a utilizar un poco de fieltro negro para las uñas. Ok, miren, ya quedó el bracito. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y hago la segunda vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, los tejo y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, vamos a seguir haciendo el bracito y en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, ya casi lo termino. ¿Ok? Así. Luego, de la vuelta 3 a la 6, vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. Yo no relleno, es que me pasó algo. Que según yo grabé el video y no salió.
Entonces, yo ya tengo hecho el muñequito, pero para si lo relleno se pega el estambre y me cuesta mucho desbaratarlo. Entonces, nada más estoy haciendo otra vez la parte para que yo lo introduzca en el video. De la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Cuando terminen, rematan y ya quedó. ¿Ok? En este caso no lo voy a terminar, pero ya así queda el bracito. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 15, lo rematan y regresamos. Perdonen, es que de veras que, ay, no sé, quién sabe qué pasó. Y entonces no encontré esta parte y lo volví a hacer. Ok, para hacer las piernitas vamos a hacer una cadena, bueno, son 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? La segunda vuelta. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Voy a tejer 12 aumentos y nos... Ay, no es cierto, espérenme. Es un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ahora sí. Perdónenme, es que como se borró esta parte, ahora ya se hizo un revoltijo, pero este es de la pierna. Entonces en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Ok, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Es que, perdónenme, me quedé pensando en que si te molestan los subtítulos, en la parte derecha de arriba, de aquí del video, le das clic y ahí aparece un iconito que dice CC. Ahí tú le quitas los subtítulos, lo desactivas y ya no ves los subtítulos. Eso es para los que hablan español. Para los que hablan en otro idioma, pues sí los necesitan, ¿verdad? Pero para las que hablan español, si te molestan los subtítulos, ahí los quitas. Y lo menciono porque siempre me lo dicen, pero es que eso sí ustedes lo tienen que manejar. Yo no puedo hacerles nada. Y sí necesito poner subtítulos por las personas que, no sé, que tengan una discapacidad o algo y que lean mientras ven mi video y van tejiendo. O sea, también los que hablan otro idioma, o sea, por eso no los puedo quitar. Una disculpa, pero los puedes desactivar de esa manera. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 y 7, subo con una cadena. Lo voy a tejer punto por punto, 24 puntos bajos, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Vuelta 6 y 7, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos.
y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9, miren, ya rellené y voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Ahí está. Ahí no es cierto, son 3 veces, ni siquiera son 6, son 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. 3 veces. Es que me dicen que tejo muy rápido, que explico muy rápido. Disculpen, es que si no, el video va a quedar enorme y no puedo subirlos tan grandes. Entonces, trato de dar la indicación y para que tú le puedas pausar, haces el video, o sea, haces lo que te acabo de decir, pausas y luego le das play. Y así. Es la manera más fácil, porque si no, sí se me hace muy grande el video y no puedo subirlo después, porque YouTube creo que maneja ciertos límites de tiempo y de por sí me tardo 6 horas en subir un video. Ok, de la vuelta 10 a la 14 voy a tejer punto por punto. Ok, lo tejo punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta. Una vez que hayan terminado, van a rematar. La primer piernita se remata. La segunda, no la rematen, porfa, para poderla unir. Entonces, ustedes terminan la primera, van a hacer la segunda y no rematen. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya que tengo las dos piernitas, en la vuelta 15 vamos a unir. Voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, perdóname. 3 cadenas y vean, alineo las patitas y hago esto. Y empiezo a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí tejo los 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas, punto por punto. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Espérenme que aquí fue donde me brinqué. Miren. No, y lo sentí, porque sí lo sentí. Dijo, nada más que va 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahora, la vuelta 16. Subo con una cadena y hago otra vez 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ok?
Y aquí empiezo a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con el punto deslizado. Vean. Luego, de la vuelta. Ay, espérenme. Ok. De la vuelta 17 a la 22 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me distraigo. Entonces, de la vuelta 17 a la 22, punto por punto, lo teje y regresamos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. A ver, espérenme. Voy a marcar porque si no. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. Punto por punto de la 24 a la 27. Ahí está. Ok. ¿Ven? Ya está agarrando forma el cuerpo de león. Se ve chistoso. Ok. Estoy en la vuelta 24, 26, 27. En la vuelta 28 voy a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la 29 a la 31. Y voy a marcar porque si no, otra vez me voy a perder. ¿Ok? Ok. Ya terminé la vuelta 31. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. ¿Ok? Entonces voy a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos. Tomo un brazo y lo parto a la mitad. Lo voy a atravesar en ambos lados y lo voy a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Este lo voy a quitar. Después vamos a tejer 8 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. ¿Ok? Luego tomo el otro brazo. Ay, espérenme. Ahí está. Lo parto a la mitad y empiezo. 1, 2, 3 y 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Si se fijan, voy a ir rellenando conforme voy tejiendo. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Ok. En la vuelta 33 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34. A ver, espérenme, ahí está. Hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y cierro la vuelta. Ya quedó. Relleno y regreso. Ok. En la vuelta que acabo de hacer quedan 13 puntos bajos. En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución, espérenme, ahí, 6 puntos bajos y nos da un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto, son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. Llevo 4, 5 y el aumento. ¿Sale? 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento.
¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Miren, 2, 4, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con una cadena para la siguiente vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. Lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 53 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ay, 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 ay. Ahí está. Vuelta 54. Voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces. ¿Ok? Lo tejo. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya voy rellenando la cabecita y voy a poner el sostén de la cabeza. Eso lo hago en la siguiente vuelta. Es un palito de banderilla, pero si es para un bebé, pónganle una barrita de silicón. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4 y una disminución. Ok, miren, corté el palito de banderilla y voy a ponerle un poco de silicón para que no se salga el palito. Ay, casi ya no queda. Bueno, sí queda, no soy exagerada. Ok, le pongo nada más en la punta. Dejen tapo porque se seca. Y lo voy a introducir girando. Ay, espérenme. Ahora me costó más trabajo. Ahí está. Así. Y ya quedó. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Ay, espérame. Ay, no se deja. Ahí está. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Ok. En la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
¿Ok? Ok, en la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar porque ya terminamos el muñequito. Bueno, el cuerpo, ¿no? No se emocionen. Entonces, lo tejo y regreso. Y dejo estambre al rematar para poder cerrar el circulito de arriba. ¿Ok? Ok. No había pensado ponerle pancita, pero creo que sí. Vamos a hacer con el crudo. Ay, espérame, ¿qué quiero estornudar? Ok. Vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdóname, es que mi chaparrita me está rodeando como diciendo, vamos a jugar. Pero es que ya jugué con ella. Sí, 10 cadenas. Entonces, vamos más una. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo y comienzo. Son 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la décima voy a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Así. Y voy girando y aquí, en la primer cadenita de aquí, hago un punto bajo y sigo. 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el último hago un aumento. ¿Ok? Luego, en la segunda vuelta, subo con una cadena y hago un aumento, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 aumentos. Ajá. Luego 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago 2 aumentos. No es cierto, hagan 9 puntos bajos, un aumento. Sí, perdónenme, porque ya había hecho el otro aumento aquí en la otra vuelta. Y miren, ya quedó. Entonces, vamos bien. En la vuelta 3 y 4 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. Si se fijan, no les di números. O sea, no les dije, ay, cuántos números quedan en cada vuelta. Pero háganlo así, en serio, y sí queda. Nada más que a veces no es necesario ir contando. Pero lo tejo y regreso. Vuelta 3 y 4, punto por punto. Y sé que se va a hacer como charolita. Se va a hacer como... Miren, se está haciendo hacia acá. Eso no es problema. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 3 y 4, punto por punto. Ok. Miren, ya quedó.
Así. Entonces voy a rematar, pero voy a dejar bastante estambre para coserlo alrededor. Ok, ya quedó. Y entonces voy a coserlo pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y lo vamos cosiendo. Miren. Así. Ok. Así. Lo sigo uniendo. Y si ven, giro el muñeco. No muevo la pancita. Ok. Entonces, lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó la pancita, ya quedó unida. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las orejitas. Las orejitas son fáciles. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Luego en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Vamos a tejerlos. Y espero que les esté gustando mi canal y que se suscriban y que lo recomienden. Hay una disculpa con las peticiones, es que a veces no me salen y entonces no puedo subir video de las peticiones. Pero poco a poco iré subiendo unas. Sí los escucho, pero sí ténganme paciencia porque a veces no me salen. En la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ahora voy a rematar, pero voy a cortar estambre para pegarlo a la cabeza. Remato. Y miren, la primera ya la pegué. Es 1, bueno, más o menos 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 de la coronilla para abajo, más o menos ahí la pegué. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer lo mismo del otro lado. 2, 4, 6. Si no, miren, agarro. Así, miren, sí le atiné. Y entonces, atravieso y atravieso la oreja. Y atravieso aquí abajo y atravieso la oreja. ¿Ok? Y le voy a dar como una curvatura a la orejita. Así. ¿Sale? Para que no se vea tan recta. Vean. Así. Ay, creo que me equivoqué, pero ahí está. Y remato. Voy a rematar. Así. Y voy a dejar, voy a clavar y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. Miren. Ahora vamos a hacer la trompita. Ok, vamos a tejerlo en el color crudo, la trompita. Estoy pensando si hacerla así. 3 cadenas. Voy a hacer 6 cadenas. 2, 4, 5, 6. Vamos a medir. No. 7, 8 cadenas. Yo creo que sí. 2, 4, 6, 8 más 1.
8 cadenas más una y voy a tejer a partir de la segunda cadena 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a tejer 3 puntos bajos en la última cadena. Giro y entonces aquí voy a comenzar a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, más bien son 6, ¿verdad? 3, 4, 5 y 6. Sí, son 6 cadenas. Y en la última voy a hacer un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2 y 3 voy a hacerlo punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Vuelta 2 y 3, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar, pero voy a dejar bastante estambre para poder unir. Esta parte es un poquito enredosa. No, más bien ay, ¿cómo se dirá? ¿Delicada? No. Es que es laboriosa, más bien, esa es la palabra. Voy a poner tantito relleno y vamos a empezar. Voy a comenzar los centros, centro los cachetitos y entonces hago esto. Así. Mañana es el cumpleaños de mi mamá. No, no la veo. Ahorita no la voy a poder ver. Pero voy a hacerle un ramo de flores. Ay, yo creo que mi mamá está viendo el video. Bueno, pero ya cuando lo vea ya. Espero ya darle el ramo. Como se imaginarán, mi mamá hace muchas cosas increíbles. Y pues yo todo lo que sé, lo sé por ella, ¿no? Entonces, dije, ay, le voy a hacer un ramito de flores tejido. Entonces estaba pensando si hacerle una orquídea, pero, oye, es que esa me costó muchísimo hacerla, la verdad. Como lleva alambre, no, está bien complicada. Y dije, no, mejor hago con las ramitas que les enseñé a ustedes, voy a hacer un ramo. Al cabo a mi mamá le encantan las hortensias también. Entonces voy a hacer un ramito de hortensias con las campanitas. Pero quería hacer las flores nubecitas también. ¿Ven que siempre le ponen esas para que haga bulto? O no es que haga bulto, más bien que se vea bonito el ramillete. Entonces, voy a ver si me queda. Lo voy a tejer por fuera porque pues ya les enseñé a tejer cada ramilletito. Y entonces, para que vean cómo queda el hecho de que les enseñe las florecitas por separado y ya después ya nada más unirlas. Miren, llegué aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Clavo y me voy a la parte media de los cachetes. ¿Ok? Creo que es aquí. Creo que sí. Y entonces paso hacia abajo y paso hacia arriba. Miren. Otra vez. Y vean cómo queda. Entonces, ¿y saben qué me faltó? Bueno, lo voy a tener que mencionar. Un pomponcito negro.
Eso lo voy a mencionar en los materiales que me hicieron falta. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Y vean, voy a utilizar un pompón negro. Ahí está. Es que de estos pomponcitos, y vean, ahí pongo uno y lo pego. Ay, ya tengo que irme a hacer de comer. Les digo, no, ayer me puse a podar. Ay, no me crean, ayer iba a hacer pues me temblaban los brazos. Pero feo, porque pues, o sea, sí estoy acostumbrada a ese tipo de ejercicio, pero ay, no, ayer estuvo criminal. Y entonces dije, no, pues mañana, mejor mañana lo hago, porque sí me estaban doliendo, me temblaban, no que me dolieran, me temblaban. O sea, dije, no, esto está criminal. Miren, los ojitos los voy a pegar así. ¿Cómo ven? Entonces, vamos a pegarlos. Ahí es que hoy es día de la Santa Cruz. Y están los cohetes a todo. Disculpen el ruido. Y a ver si no empieza a ladrar mi chaparrita. Es que pobrecita. Ella sí la sufre con los cohetes. Anoche nos dormimos bien tarde porque como me duermo abrazándola. Porque no puede dormir por los cohetes. Ahí está. Entonces, lo dejo así. Y vamos a hacer la cola. La cola la vamos a hacer con este tono y la punta con este. ¿Ok? Ahí está. Entonces, dejo secando y regreso. Ok. La cola la voy a empezar con este. Entonces, vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar así. Con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo esto hacia acá y voy a tejer de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Así. Y lo cierro. ¿Sale? Entonces, de la 2 a la 10, punto por punto. No rematen, porfa. Así que regreso. Ok, estamos en la vuelta 10. Voy a cortar aquí y voy a cambiar el color. Aquí hago esto. Doblo la punta del estambre y la tejo así. Y entonces hago el amarre. Yo sé que para muchas no soy muy prolija con las cosas, o sea que no hago así como lo convencional que hacen las que son expertas, pero la verdad yo voy aprendiendo con ustedes porque tengo apenas un año tejiendo esto. No tengo mucho. Entonces voy aprendiendo con ustedes y cuando ustedes mejoran los muñecos, yo aprendo técnicas o aprendo cosas así. No me gusta ver videos de alguien más.
para no copiarle a ella ninguna idea y no meterme en problemas después de copyright. Entonces, prefiero que ustedes mismas me vayan enseñando y entre todas pues vamos aprendiendo. Ok, vamos a hacer una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. No sé qué estoy pensando. Ok, vean. Así. Para las que no son de México, el Día de la Santa Cruz lo celebran los días de los albañiles. Entonces, en cada obra que estén construyendo, pues hoy ponen cohetes y se ponen cohetes y hay comida y no sé. Ok, en la vuelta 12 y 13 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces les decía, entonces pues celebran y entonces tengo una construcción aquí cerca. Por eso oyen cerca los cohetes y ahora no están tan fuertes. Pero sí ha de haber algo más allá, porque no ha de ser los de mi vecino, sino que ha de ser más para allá. Y no, anoche estuvo, pero criminal. A ver, voy en la vuelta 3. No voy a hacer la colita como convencional, con los pelitos así todos despeinados. No, la voy a hacer tejida y así. A ver qué tal sale. Ok, a ver. Y luego, aquí. En la vuelta 14, sí, 14, voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Vean, estoy pensando si cambiarle el pomponcito a uno más grandecito. Yo creo que le voy a cambiar a uno más grande. Porque si ese se ve como tristón, pero voy a ver. Todo eso es al gusto, ¿eh? O sea, pueden ponerle ¿cómo se llama? Espérenme que ya me perdí. Ven, por estar platicando. Siempre me pasa. Ay, no, 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 no. Ahí está. Ah, es que. Ok. Sí, es al gusto. Ahí sí, cada quien lo hace al gusto. Y vean. Y ya quedó. Luego, si quieren lo rellenamos tantito. Y luego vamos a tejer puras disminuciones. Lo tejo y remato. ¿Sale? Y ya quedó. Así. Así. Ok, lo sigo tejiendo. Dejo estambre para cerrar el circulito. Ok. Miren, así quedó. Y entonces voy a hacer esto. Voy a cerrar el circulito. Así. Y voy a rematar. ¿Sale? Así quedó. Y entonces vamos a pegar el rabito. A ver si con este pedacito me alcanza. Voy a pegar el rabito en la parte de atrás. Así. Ahí está el nudo. Y en la parte de atrás, miren. Voy a hacer esto. Ay, quedó bonito el rabito. En la puntita del rabito. ¿Ok? Y miren. Unas cuantas puntadas.
Así. Si quieren pueden rellenar la colita, ¿eh? Yo no la rellené, pero eso es al gusto. ¿Sale? Entonces, remato y lo mando a otro lado. ¿Ok? Así. Ok, ¿qué nos falta? El cabellito. Ah, les decía que iba a cambiarlo, pero ¿saben que no tengo color negro? Gordito no tengo. No, ni sacarlos, porque no tengo. Entonces le voy a dejar esa nariz. Ok, pero si le quieren poner una más grandecita, quedaría bonito. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? El cabellito. Ok, voy a hacerle como caireles, porque así viene en el personaje original de la Golden Mayer, algo así se dice, ¿no? Entonces, voy a hacer varias tiritas de estas. Y entonces, vamos a hacer esto. Son 25 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer un aumento. Voy a tejer 25 aumentos de puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahorita les pongo aquí en la pantalla cuántas tiritas son las que hice, porque ahorita no lo sé. Pero yo creo que fácil unas 20. Entonces, lo tejo y regreso cuando ya las haya terminado. ¿Ok? No sé si hacer también de diferentes tamaños, que lo más seguro es que sí. Que haga de 15 puntos bajos, cosas así. Pero lo voy a ir poniendo, ¿ok? ¿A qué me refiero? Serían, en vez de 25 cadenas, serían 15 cadenas. ¿Ok? Pero eso ahorita se los explico y ya. Pero es exactamente lo mismo. Nada más que el número de cadenas va a variar. ¿Sale? Para que se vea la melena así bonita. Y ya nada más nos faltaría poner, coser las garritas y ponerle el moño. ¿Ok? Ok. Estoy viendo que también necesito para aquí abajo. Y ahí estoy metiendo de 10 cadenas más una. Y hacemos 10 aumentos. Entonces, de yo también creo que vamos a necesitar varios. Y entonces, ya estoy haciendo de las de 25 cadenas. Así. Y entonces, sigo tejiendo de 25. Aquí les voy a poner de cuánto fue cada tira. O sea, de cuántas hice cada tira. Y creo que es más fácil. Porque si no, nos vamos a hacer bolas y no voy a... A ver, ¿sale? Entonces, termino. Y yo sé que parece que no les estoy dando todas las indicaciones, pero es que necesito hacerlo yo primero. Pero miren, de una vez vamos a hacer lo de las garritas. Ok, miren, vamos a hacer las garritas de aquí. Agarro la segunda vuelta y la mando a la segunda vuelta de arriba. Lo que divide es esta línea. Entonces, paso 2 veces el estambre. Y vean, y separo por 2 puntos bajos cada línea. Así. Aquí.
Y entonces, aquí en la última voy a rematar. Y lo mando a otro lado. Así. Y vean. Ahora, vamos a hacer el de la manita. El de la manita, ese sí tenemos que ver que sea la mitad. ¿A qué me refiero? Vean. Así está la manita, la aplasto. Y lo mismo. 2 vueltas. Y entonces hago de así. Ahí está. Y aquí lo mando a 2 puntos separados. En esta sí las hice sencillas. Ya si ustedes la quieren hacer doble, no hay pierde. Y aquí vamos a rematar. Y vean. Ya quedó. ¿Ok? Y lo mando a otro lado. Y ya quedaron las garritas. Entonces, ahora vamos a seguir tejiendo las greñitas del león y regreso. Ok, ya terminé 8 tiras de 25 cadenas. Entonces, las voy a ir pegando para que vayan agarrando forma. Y 2, si las quieren coser, no hay problema, ¿eh? Yo las voy a pegar, pero ustedes pueden coserlas. Y yo nada más voy a pegar la pura puntita. Va una aquí. La otra va del otro lado de la oreja. Así. Aquí. Luego voy a ir pegando tirita por tirita en la parte de atrás. Así. Aquí. Son 6 tiras. No importa que esta parte quede sin cubrir, porque acuérdense que me falta poner otra tira más de tiritas de 15 cadenas. Así, pegaditas. Ahí está. Ok. Así. Ok. Yo sé que se ve como escueto, o sea, sin mucho adorno, pero vean. Ok. Ahora voy a hacer otras tiras de 15 cadenas más una y hago otra vez como unas 8 cadenas, 8 tiras más o menos. Voy a ver, pero ahorita les indico cuántas hago. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más una. Y a partir de la segunda hago 15 aumentos. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
Ok, miren, hice 8 tiritas de las de 10 cadenitas, y las voy a ir pegando en esta parte. Sé que parece como que no va a quedar, pero vean. No sé si me alcancen las 8 o le pongo más, pero poco a poco voy a ir rellenando. Si veo que me hacen falta más tiritas, eso sí es al gusto. Por eso les doy como tanteada la cantidad de tiritas, porque es al gusto. Qué tan lleno lo quieren, si ya con esas son suficientes para ustedes, o sea, eso sí es al gusto. Yo nada más les digo la medida de las que estoy necesitando yo, que estoy viendo que quedó como peloncito, le voy a meter más y así. Ok, entonces vean, lo voy poniendo así alrededor. Así. Acá también. Ay, según no iba a llover. Espero que sí llueva para que se rieguen mis plantitas. Miren, estaba pensando si ponerle así como que alrededor, un poquito así, hasta esta parte. Cubrir toda esta parte. Entonces, yo creo que sí lo voy a hacer. Así que voy a hacer más tiritas, pero quería enseñarles cómo las voy a ir pegando. Y los tamaños que estoy usando para esas partes, ¿ok? Entonces, vean. Y yo creo que así. ¿Ok? Entonces, lo sigo pegando y tejiendo. Aquí van 8. Bueno, van 7. Y aquí pego la otra. La otra es que si quieren ponerla flojitas, las tiritas, o sea, nada más ir como ensartando, eso también es al gusto. Yo nada más les doy una idea y ustedes ya pueden hacer sus cambios. Ok, entonces dejen, hago más de estas de 10 y regreso. Ok, miren, hice 4 más y ya las puse. Entonces, ahora tengo ahorita 4 tiritas, 5 tiras de 15 puntos. Entonces las voy a poner aquí. Así. Dos y dos. Así. Ok. Las pongo así. Ok. Ok. Las pongo y regreso. O bueno, voy a poner las 5 aquí arribita, llenando este espacio. Ok, miren, ya quedó más o menos. Ahora vamos a hacer el moño. Llevo un moño rojo en la parte de arriba. Lo voy a tratar de hacer grandecito. Ahí, espérenme. Así. Y vean. Así. Lo hago esquinado. Y lo voy a pegar aquí arribita. Ok. Y ya quedó. Ok, ya quedó. Miren, mide 25 centímetros de alto. Ya le puse su moñito. Es que sí viene en la película, pero no sé si en el libro viene así. Pero espero que les haya gustado. Vean por la parte de atrás. Ustedes le pueden poner más pelito, ¿eh? O sea, la colita. Espero que les guste sus orejitas.
Espero que les guste y que me recomienden con las amistades. Una manita arriba y un lindo comentario. Ojalá me dejen para que pues YouTube me recomiende más, ¿ok? Espero que les guste y ya nada más nos falta Dorothy, ¿ok? Entonces voy a tejerla mañana. Espero que les guste toda la colección.